¿Qué onda, bandita? ¿Cómo está? Mi nombre es Sergio Macías de Comarca Feed Run y Cambay, bandita. Pues estamos bien contentos, banda, bien emocionados porque tenemos un súper invitadazo, banda, que le había prometido que lo iba a invitar hace como, lo vi una vez en la Plaza La Tortuga, creo ahí lo vi en una carrera hace como 3 años y pues gracias a Dios está aquí con nosotros y platicaremos un poco con él. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias. Contento por la invitación. Ya tenemos ahí pendiente este acercamiento y esta plática y qué bueno que ya se están dando las cosas. Ok, Dani, pues muchas gracias. Pues es bien importante, tenemos una hora y ya digo contigo, yo creo que tendríamos que platicar 2, 3 horas por tantas victorias, tantas buenas acciones deportivas que te has aventado y creo que todo eso conlleva pues una muy buena disciplina. Dani, pues platícanos tu nombre completo, qué edad tienes, porque tú andas corriendo macizo, ¿qué edad tienes, Dani? Mi nombre completo es Daniel Ortiz Pérez, tengo 41 años, inicio en el deporte a la edad de los 17 años, específicamente en porque antes de eso ya había practicado otros deportes, pero a los 17 años empiezo con este deporte. Tardo un proceso que a muchas personas les platico cuando van a iniciar. Yo tardé un proceso de como de 2 años en ya hacerlo de forma constante, ya buscar un entrenador y hacerlo diariamente, ya bajo un programa de entrenamiento. Ajá. Entonces, a todas las personas que inician en este o en otro deporte, los entiendo cuando de repente dicen, no, ¿sabes qué? Es que empecé y luego dejé 2 meses y luego ahorita trato de retomar. Se entiende totalmente porque el hábito tarda un poco en hacerse presente, ¿no? Ok, sí, me imagino que a la gente que inicia, como a todos nos ha pasado, es algo desesperante no obtener resultados rápidamente, pero pues yo creo que esto, como tú lo dices, es todo un proceso. Dani, comenzaste de temprano a correr. ¿Siempre has corrido? ¿Te gustaba hacer otro deporte? ¿Qué hacías regularmente, Dani? Pues como la mayoría de los niños, practicaba fútbol. Okay. ¿Le vas al Santos, me imagino? Exacto. Okay. Practicaba fútbol, andaba en patines, patineta, bicicleta, por ahí tuve una racha en la que empezaba a sonar muy fuerte el tema del breakdance aquí en Torreón y también lo practiqué. ¿A poco andabas bailando? Ajá, de hecho en la boda que tuve con Isa, con mi esposa, tuvimos por ahí una temática de entrada de breakdance. Oye, muy bien. Pues qué padre, pues bueno, vamos a tocar temas variados, ¿no? Pero complementarte con una persona pues que te apoya hasta en ese tipo de acciones que son pues divertidas y totalmente a unir pues a una pareja. Uy, pues qué padre, Dani. Pues empezaremos si quieres, como hay muchas cosas contigo que platicar deportivamente hablando, pues vamos a empezar tus pininos. Dani, platícanos un poco tu historia de atlética, ¿qué fueron tus primeros triunfos? ¿Qué tanto batallaste? Bueno, yo inicio con una carrera de 10 kilómetros a la edad de 17 años y después de ahí brinco de manera no tan favorable al maratón. A los 18 años mi hermano me dice que me inscribe Primero me dice que me inscribe a una carrera de 10 kilómetros a los 17 y a los 18 me dice que si nos inscribimos al maratón. Le digo que sí. No dimensionaba yo lo que era correr un maratón y todavía no sabía que no era una edad adecuada para hacerlo. Sin embargo, lo hice y ya hasta después, en el 2003, fue cuando corro una carrera de 5 kilómetros y la termino en un buen tiempo. O sea, la terminé, ya entrenaba un poco más en forma y la terminé en un tiempo de 17:14, que fue ya un tiempo bastante bueno, competitivo. Sí, claro. Tengo un amigo que llegó muy emocionado y me decía que le había ganado a tales y a tales atletas. No los conocía yo, pero me decía, oye, es que le ganaste de este cuate y tiene mucho tiempo corriendo y tú tienes bien poquito. Y empezó ahí como que a echarme porras y me empecé a motivar porque yo salí de atrás esa carrera, fui remontando lugares, o sea, siempre fui rebasando gente, nunca me rebasó nadie y creo que terminé entre los primeros 20 lugares. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que realmente debería empezar por distancias más cortas. Pero en esa carrera, ¿qué edad tenías ahí? Ahí tenía 19 años. 19 años. O sea, entonces, ¿tú crees que hay gente nata? ¿Tú consideras que es una persona que se te dio el atletismo? Porque creo que hay gente nata y gente que... ¿Tú crees que es una de esas afortunadas? Sí puede ser ese tema que mencionas. Ya lo estuve yo por ahí estudiando, ya lo estuve viendo. Si hay personas que se ven favorecidas a nivel genético por alguna razón, pero
también tiene mucho que ver la base que tú traigas, ¿no? Okay. Yo vengo una vez me hicieron una entrevista y nunca me han preguntado eso, pero me dice, ¿y de qué barrio eres? Y dije, caray. Entonces yo vengo de la Moderna, se conocen a toda esa zona como la Moderna, específicamente. ¿Está la Plaza de Toros? Por donde está la Plaza de Toros, un poco más hacia el río, es muy cerca del lecho seco del río Nazas, y ahí antes había una deportiva donde incluso había una pista de atletismo, ¿no? De arcilla. Y había canchas de voleibol, canchas de básquet, ahí nos íbamos los fines de semana o entre semana, si eran vacaciones, nos íbamos en las tardes a jugar, a correr, no específicamente a correr unas distancias, simplemente a correr, de echar piques, sprints, entrenar para fútbol, para algún otro deporte. Entonces la base que yo traía era favorable, ¿no? Ok. Oye, ahorita que tocas ese tema yo creo que a los niños hoy actualmente ese proceso de salirse a jugar al parque, de salirse a subirse a los árboles, que no saben ni subirse a los árboles, yo creo que eso les falta hoy para que puedan, pues, no sé, mejorar en el deporte, yo creo, no coordinación, no sé, veo que les basta o les falta mucho eso. Sí, les falta mucho eso ya por temas incluso de seguridad, por temas incluso de contaminación del ambiente, de las alergias, todo eso. Claro. Mucha gente ya los prefiere tener en casa, distraídos a lo mejor viendo la tele o en el celular. Actualmente a lo mejor ya pueden encargar más tareas, tienen más responsabilidades en la escuela. En mi caso, yo llegaba de la escuela, lo primero que hacía era la tarea para poder tener ya la tarde libre para salirme a jugar. Y eran juegos de la Tray, el Chinchilagua, Pocitos de Oro, que creo que se llamaba así, ¿no? El de la pelota. Una base sólida para poder pensar en hacer un deporte en forma. Oye, sí, bien importante eso, porque ya esos movimientos motrices de la infancia que ya no tienen los chavos hoy. Bueno, pues tú lo acabas de decir, seguridad, pues sí, los sobrecuidan, se me figura. Bueno, es que uno creció pues diferente, ¿no? Que se iba arriba de un árbol y te caías y todo te regañaban y bueno, total. ¿Y qué tal fuiste para la escuela ahorita que tomaste el tema en la escuela? ¿Eras listo? Era muy bueno para la escuela, sí. ¿Qué estudios tienes, perdón? Actualmente acabo de terminar mi licenciatura en Ciencias del Deporte. Ok, felicidades. Gracias, a nivel de la primaria era muy bueno. Yo terminaba y te digo, lo primero que tenía que hacer yo era la tarea para poder salirme a jugar y ya tener toda la tarde libre. Y de repente iba a buscar a un amigo y me decía, no, pues es que no ha hecho la tarea, no va a salir. Y yo, ¿cómo que no la ha hecho la tarea? Pues estaba bien fácil. Entonces yo era como que una responsabilidad que tenía. Empecé a trabajar también muy temprano, a la edad de los 10 años. Entonces hacía la tarea y luego a veces trabajaba y luego ya después me ponía a jugar. No tanto necesidad, pero también pues me agradaba. O sea, siempre como que fue para mí. ¿Qué hacías? Trabajé en muchos lados y gracias a eso ahorita sé hacer bastantes cosas. Trabajé en una ebanistería. Ahorita que arrancamos te comenté ahí algo que había hecho, ¿no? Un tema de carpintería. Me gusta mucho la carpintería. Aprendí también hacer eso. Trabajé en una tortillería, trabajé en unas hamburguesas, trabajé en muchas partes. Sí, trabajé de mesero, vendiendo cosas, en muchas partes trabajé. Y creo que sí era parte de una necesidad, pero también era algo que me gustaba. Pues te gustaba. Uh-huh. Me imagino que te lo inculcaron tal vez así, ¿no? O sea, el trabajar y todo eso. A los 19 años, 20, tus carreras, y después de los 20, ¿ya tenías algunas carreras importantes? Después de los 20, bueno, cuando corrí los primeros 5 kilómetros, cuando me di cuenta que había la oportunidad de foguearme bien en esta distancia, empecé a investigar, entrené con Martín Rodríguez y empecé a correr las pruebas de 1500 metros planos y 5000 metros. ¿En pista? En pista. Okay. Ahí ya después me di cuenta que había eliminatorias para participar en algo que se le conocía como Olimpiada Nacional. Hoy se les llama Juegos CONADE. Okay. Era algo muy similar el proceso. Primero tenías que eliminarte a nivel municipal y luego a nivel regional, a nivel municipal y luego a nivel regional. El regional en ese entonces se le conocía pues San Pedro, Viesca, Matamoros, okay. La zona de aquí, de la laguna. Y luego después de aquí ibas al estatal, después al prenacional, donde ya era Coahuila, Tamaulipas, San Luis y Nuevo León. Y después de ahí pasabas a Olimpiada Nacional. Me tocó participar en Olimpiada Nacional. Ok, ¿y cuántas veces fuiste a participar a esas Olimpiadas? Pues ya con ADE actualmente, ¿no? Por el tema de la edad, solo tenía ya oportunidad de 2.
creo que una la suspendieron un año, entonces solo fui a 2. En la primera me quedé en la etapa prenacional. Fui eliminado en San Luis. Okay. Y en la siguiente pasé en las pruebas de 1500 y 5000 metros, que pasé en Tamaulipas y fui a la Olimpiada Nacional en México, quedando en 6º lugar en la prueba de 1500 metros planos. Bueno, en este caso, yo en ese proceso, porque después de ahí fui a campeonatos nacionales, Universidad Nacional y todo, a mí no se me ha dado muy bien el tema de correr en la altura. Y la Olimpiada Nacional me tocó en México, en el Politécnico. Y luego después participé en 2 campeonatos nacionales, me tocaron uno en la UNAM y el Todos otro allá. También fue en el Politécnico. Y cuando fui a Universidad Nacional también me tocó en Toluca. Entonces sí fue un poco complicado no encontrar una sede favorable cuando estaba en una etapa competitiva buena y que pasaba a esa competencia, ¿no? Después participé en otros lugares como en Cerritos College, que es en Los Ángeles. Ajá. Participé ahí, pero ahí solamente era participar para buscar marca y tengo una marca de 3 minutos con 53 segundos y 81 centésimas en la prueba de 1500 metros planos. Y esos eventos ya eran eventos que te daban un fogueo a nivel nacional y a nivel internacional para poder estar en eventos de primera categoría. Okay. Primero te digo que había sido a los 18 años, luego después ya cuando ya busqué a un entrenador y ya lo empecé a hacer en forma, luego ya después me enteré que era favorable primero entrenar para distancias de 1500, 5000, 10000 metros y luego después dar paso al maratón. El maratón lo vuelvo a correr en el año 2010 y ya buscando obviamente un lugar. Me acuerdo que cuando lo iba a correr ya sin antes haberlo corrido de manera competitiva, pero ya escuchaba ahí rumores que figuraba mi nombre en los primeros 3 lugares como favoritos para hacía ruido, como se dice. Para llevarse el primer lugar de lagunero, ¿no? Antes en esa edición premiaban 15 lugares como mejores corredores laguneros. Y me acuerdo que quedé en segundo. El primero fue Sergio Zúñiga con 2 horas 28 y yo fui segundo con 2 horas 30. Pues más bueno no, porque actualmente tienes a Juan Joel Pacheco que corre 2.9 en maratón. Después de ahí tienes a Juan Alberto Mena que corre 2.13 en maratón. Después de ahí me tienes a mí que corro 2.15 en maratón. En ese entonces el mejor corredor lagunero corría 2.22, 50 y tantos, que era José Antonio Olvera. Y después de ahí, pues, las marcas oscilaban entre 2.28, 2.30, 2.32. Ahorita el nivel competitivo es más bueno. Lo que pasaba anteriormente es que premiaban a más atletas laguneros, entonces como que se juntaban todos. Y ahorita premian ya solo 3 lugares, aspiras a los 3 lugares generales y luego aspiras a 3 lugares por categoría o 3 mejores lugares laguneros, o creo que son 5, ¿no? 5 lugares 5. laguneros. Ajá. Pero en ese entonces había 15, entonces como que... Venían más. Ajá, todos ahí se juntaban. El primer triunfo del maratón... ¿Cuántas veces has ganado? 2017, 2018 y 2019. Y el primer triunfo fue en el 2017. Esa edición sí fue algo que por ahí causó algo de polémica, porque justo esa edición cambiaron algunas reglas del maratón. Ya no nada más en el maratón, sino en este maratón, sino en todos los maratones. El tema de bajar un poco la premiación se venía dando y bajaron un poco la premiación, pero no solo fue eso lo que provocó que específicamente en esa edición no hubiera atletas kenianos, fue que las inscripciones estaban abiertas para todos. Entonces, una vez que se terminaban las inscripciones, ya no había manera de inscribirte, ¿me explico? Y antes los atletas kenianos, los atletas mexicanos de alto nivel, pues tenían como que la costumbre o el hábito de decidirse los últimos 15 días previos a la carrera, cuál carrera iban a correr. En caso de, por ejemplo, no sé, en el primer domingo de marzo había el maratón Lala y en el segundo domingo de marzo también estaba otro maratón en otro lado, y pues los atletas decían, es que todavía no sé a cuál ir, y de repente normalmente los maratones asignaban 10, 15 lugares para atletas elite. Y en esa edición no había esos lugares, ¿me explico? Entonces por eso se dio que esa edición no hubo. Sí. Pues mira, lo primero es tienes que tener el plan de entrenamiento de tu entrenador, ¿no?
En el caso mío, hay veces que me dicen, oye, Dani, ¿por qué tienes un entrenador si tú eres entrenador? Digo, de ahí parte ya la disciplina, porque si yo me programara a mí mismo, sería flexible con mis días, ¿no? Voy a decir, no, pues tengo un desayuno tal día, pues muevo esto, y sin embargo, cuando tengo el compromiso con un entrenador, pues no voy a mover absolutamente nada porque le tengo que dar explicaciones a mi entrenador. De ahí ya parte el primer concepto de la disciplina para mí, tener a una persona que se haga cargo de mi planeación a nivel de entrenamiento, a nivel deportivo. Y después de ahí un nutriólogo que más o menos me haga las cargas adecuadas de acuerdo a lo que estoy realizando deportivamente, porque no es lo mismo que tú estés en un deporte en el cual estás haciendo mucho trabajo aeróbico a estar en un deporte en el cual estás haciendo mucho trabajo anaeróbico. La nutrición es totalmente diferente. Entonces, qué mejor que asignarle ese rol pues, a una persona que esté preparada para eso. En mi caso, Félix Guzmán ya es mi nutriólogo desde hace algunos años y con él he trabajado muy bien en este aspecto. Me hace tanto plan de nutrición como plan de hidratación durante la carrera. Es decir, él, por ejemplo, considera los grados en donde estoy, en la altura en la que estoy, para más o menos determinar mi tipo de hidratación que voy a tener. A veces lo logro y a veces no. ¿Por qué? Porque a veces entreno solo. Entonces, entrenar solo, pues a veces te complica un poco las cosas y no sé, a lo mejor él me puede decir que me hidrate cada 5 kilómetros, pero a lo mejor no me da la vuelta en el circuito que lo estoy haciendo para hidratarme cada 5 kilómetros. Entonces, lo prolongo un poco más. Pero sí tienes que tener una planeación estratégica tanto a nivel deportivo como a nivel nutricional y también incluso a nivel de hidratación deportiva también. Sí, claro. No, y no le toma mucho valor y lo había compartido también en un podcast anteriormente. A nivel nutricional, el deporte ha avanzado muchísimo en la cuestión del alto rendimiento y en la cuestión aeróbica. Porque, por ejemplo, si tú te pones a analizar las mejores marcas de 1500 y las mejores marcas de 5000 y 10000 metros de hace 25 años, prácticamente son las mismas. Y en donde se ha mejorado muchísimo es en la prueba de maratón. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nivel deportivo no había mucho que mejorar, pero a nivel de nutrición sí. A nivel de nutrición, todo este implemento de geles energéticos y usarlos adecuadamente en el momento adecuado, saber utilizar alguna pastilla de sal de acuerdo a la temperatura en la que estés, alguna bebida isotónica que tengas por ahí planeado y establecido, porque no sé si te has dado cuenta, todos los atletas elite tienen su mesa de hidratación durante las carreras. ¿Quién se las dé y todo, no? Y es muy importante que no la pierdan, porque lo has visto yo creo que en algunas ocasiones que de repente Kipchoge pierde la bebida y baja el rendimiento esos 5 kilómetros. El parcial de esos 5 kilómetros se ve mermado por esa pérdida de líquido. Mira, al principio yo sabía que era una edición que iba a ser muy importante para mí. Sabía que a lo mejor no le estaba ganando con la mejor marca, porque esa vez la gané con una marca de 2:27, pero sí sabía que iba a ser como que un parteaguas en mi carrera deportiva, aunque yo ya había tenido buenas marcas en la prueba de 1500, en 5000 metros, en 10000 metros, pero incluso tenía marcas muy similares al maratón, que lo que planeaba correr ese día, o sea, no iba a mejorar por mucho mi marca de maratón ese día, pero sabía que iba a ser como que un parteaguas de mi carrera deportiva el haber ganado ese maratón. Lo gano, se vienen algunas oportunidades. Creía yo que iba a haber más oportunidades. Hubo las suficientes para poder seguir avanzando y conseguir un bicampeonato en el 2017, en el 2018. Ahí ahora sí vinieron más oportunidades porque a lo mejor ya mucha gente pudo haber dicho, pues no fue casualidad. Cuate sí se comprometió para poderlo volver a hacer. Y aunque la marca ahí todavía era muy similar a la anterior, me comprometí a volverlo a correr y pues lo volví a ganar en el 2019. Y ahí sí ya fue cuando fue un avance muy significativo porque corrí de correr 2:26 en la edición 2018, bajé a 2:20 en la edición 2019. Había bajado en ese lapso, había hecho un 2:22 en Juárez, que ya me daba confianza de poder bajar 2:20 en Lala. Y pues ya, obviamente cuando se vino ese tricampeonato, empezó a haber más oportunidades y yo todas las oportunidades que se iban presentando en base a estos resultados las iba aprovechando. Después de ahí corro en Chicago y corro una marca de 2:16, 4 minutos menos, y después de ahí voy a correr al Maratón de Valencia y corro 2 horas 15, entonces
yo creo que las oportunidades que se vinieron después de ese primer campeonato fueron muy bien aprovechadas por mí. ¿Qué edad tenías en el tercer triunfo, de campeón de ahí del maratón? ¿Qué edad tenías? 35 años. 35. O sea, ¿tú crees que hay una edad más o menos? Porque sabemos que 18 años a lo mejor estás muy joven. ¿Tú crees que de los 30 a 35 sea la edad perfecta para correr? De los 30, pueden ser de los 30 a los 40, una edad perfecta para correr, siempre y cuando sean competencias de resistencia. Okay. Antes de eso, yo creo que sí puede estar tu mejor rendimiento entre los 25 y los 33 años, más o menos. Más o menos. Algunos patrocinios, obviamente, como te comento, el primer año yo creí que iba a ser más. Yo había escuchado a algunos amigos que habían ganado el maratón de Powerade y le habían venido en Monterrey. Tenían muchísimos patrocinios. En el caso de aquí de mi ciudad, pues no fue así, no fue a tal grado. Sí hay ciudades que tienen un poquito más de mercadotecnia, por así decirlo, que le dan más valor a un triunfo en una ciudad como Monterrey, como Guadalajara, como México. Pero sí, yo creo que los tuve y los aproveché. Totalmente, sí. Qué bueno. Oye, y tanto correr, digo, a todos les ha pasado. ¿Lesiones, Dani? ¿Has tenido lesiones o tienes lesiones? Bueno, te lesionaste obviamente alguna vez, pero ¿alguna fuerte? Sí, la más fuerte la viví cuando iba a correr el maratón de Boston, que estaba ya unas semanas de participar. Traía mucho dolor en isquiotibiales, en flexor de cadera, en espalda baja. Me hice una resonancia y salía una hernia en L5-S1. ¿Tienes una hernia en la columna? Sí. Y hace poco vi una entrevista de un cuate que dice que es lo mejor que le pudo haber pasado porque ahora atendió cosas que antes no atendía y ahora es más flexible que antes y demás, y me identifiqué mucho porque yo también hice cosas que ahorita para mí siento yo que tengo mejor movilidad, siento yo que tengo mejor estabilidad. Después de la operación trabajé mucho en la rehabilitación y ya la operación es mucho más simple, simplemente es con agujas, tipo láser. Pero no es ya de que te abren, de que te ponen algunos tornillos ni nada de eso, ¿no? Ya es muchísimo más fácil. Con eso? No. Sí, pero aparte también porque trabajé mucho en la rehabilitación. O sea, yo cuando me dicen que si recomiendo la operación, digo, si no estás dispuesto a una rehabilitación, sacrificar todo. Sí, prácticamente diaria, de temas de tratamiento, tanto de terapia, masoterapia, es decir, ir con un fisioterapeuta a que te dé por ahí una descarga muscular en espalda baja, a que te relaje la zona, y aparte trabajar movilidad, trabajar estabilidad, trabajar fuerza, porque tienes que trabajar fuerza. Mucha gente se limita y dice, no, pues es que tengo tal cosa, ya no voy a hacer fuerza, ya no puedo hacer esto, cuando al contrario, lo debes de hacer para poderlo rehabilitar mejor. Sí, claro. Oye, y bueno, tocando un poquito el tema, cambiándolo, ¿tu familia qué ha sido para ti, Daniel? Si has apoyado si has tenido el apoyo, digo, hay personas que no. ¿En tu caso sí lo es? Mi familia, hablando de hermanos, sí, mamá, papá y demás, yo vengo de una familia en la que el deporte no era característica de nosotros. Sí tengo un hermano que por ahí practicaba fútbol y también fue el que me motivó a practicar este deporte. Me inscribió en la primera carrera. Él también corrió la primera carrera. En el primer maratón él también lo corrió. Yo lo corrí con 4 horas 16 y él hizo 4 horas 20. Entrenábamos juntos. Pero por ejemplo mis otros hermanos no compartían esta misma pasión por el deporte, ni por ni por otros. Mi papá tampoco, mi mamá tampoco. Sí me apoyaron en el sentido de que pues obviamente tenía donde dormir, tenía que comer y demás, pero no era como que ten para unos tenis, ten para un viaje, ten para esto, ten para el otro, vamos a la deportiva a verte. Sí me echaban porras ocasionalmente, ¿no?, en las carreras, pero el apoyo que ya demanda un atleta de alto rendimiento, porque llega un proceso en el cual tu alimentación ya debe de mejorar para que tú sigas avanzando. Hay un momento en el cual tú estás entrenando con la misma alimentación que estás llevando y estás mejorando, pero hay un punto en el que partes de aquí para acá ya tienes que usar mejores tenis, ya no nada más es entrenar con tenis, ya tienes que meter spikes de atletismo para la pista, y luego ya no nada más es alimentación, ya tienes que meter algo de vitaminas para seguir mejorando y todo eso, y ahí es cuando me topo yo con
fantasma, yo creo, a nivel deportivo, porque lo empiezo a necesitar y no lo tengo. Entonces, tengo que empezar a combinar trabajo, estudio y deporte. Y ahí hay una etapa crítica en mi vida, porque dependía de las tres. Okay. Y dependía de las tres porque tenía una beca en la Universidad Autónoma de Coahuila, una beca para poder continuar mis estudios en contaduría, pero no me daba para el deporte que estaba practicando, entonces tenía que trabajar. Y luego, si nada más me concentraba en el trabajo y en el estudio, pues dejaba a un lado el deporte. Claro. Y tampoco lo podía hacer porque el deporte me apasionaba y el deporte era el que me estaba dando la beca. Entonces estaba en un círculo en el que las tres las tenía que hacer y a ninguna de las tres las estaba ejecutando al 100%. Claro. Pero afortunadamente salí de esa racha y ahorita la verdad es que sí hay veces que te topas momentos críticos, pero después analizas que hay una parte de ahí que tuvo que pasar, porque así tenía que ser para dejarte una enseñanza. Ya casi 3 años de ser papá, la verdad es que ha sido una etapa muy padre. Muchos me decían que ya siendo papá ya no iba a poder entrenar y que ya las cosas cambian y todo ese rollo. Yo sí entiendo que cambian, pero cuando tú tienes también un compromiso y que sabes que el deporte es parte esencial en tu vida y debe de ser parte esencial en la vida de cualquier persona, claro. Entiendes que no lo puedes dejar. De repente llego a la casa y mi hija demanda energía que si no hiciera deporte no la tendría. ¿Me explico? Sí. Entonces, a veces mucha gente no entiende eso. Pensaría lo contrario, ¿verdad? Pensaría lo contrario. Debo de llegar para tener energía. Y no, si no haces deporte no vas a tener la suficiente y la que demanda. Porque, por ejemplo, mi hija ahorita cada vez pesa más y traerla cargada es difícil. Y todavía yo de repente me pongo a jugar con ella haciendo sentadillas y todo eso, que no muchos papás lo pudieran hacer porque no hacen deporte. ¿Me explico? Sí, ok, qué importante. O sea, pensaríamos que vienes de correr, vienes súper cansado. Sí, pues a lo mejor sí, pero sí te genera mucha energía. Y claro, pues siempre siendo compatibles y teniendo una equitatividad con tu señora esposa, que también es corredora. Ajá. ¿Dónde la conociste a ella? Yo ya la conocí. Fíjate lo que dices, porque si te equivocas. Sí. Ya sé. Yo ya la conocí en el maratón del 2002. Yo ese maratón no lo iba a correr. Yo iba acompañando a un amigo en una bicicleta y ella iba corriendo más o menos al ritmo de él y de otro grupo. Por lo general hay grupos como que de carrera que no se organizan, pero coinciden porque ellos llevaban un ritmo de 5 minutos por kilómetro, más o menos oscilando un tiempo de 3 horas 30, que en ese entonces era pues marca para Boston, ¿no? Entonces, más o menos iban, bueno, para las mujeres, ¿no? Más o menos iban a ese ritmo y yo iba ahí con él, y él me iba diciendo, mira, ella lleva un muy buen paso y todo, y por ahí coincidimos. No platicamos, obviamente, en ese momento, pero tiempo después nos presentaron, empezamos a platicar, ya supe algunos objetivos que ella tenía y empezaba ella a correr muy bien, empezaba a correr carreras ya de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, empezaba a ver yo potencial en ella y tiempo después me pidió que si la podía entrenar. ¿Sí? No, yo creo que la primera carrera internacional fue en Los Ángeles, la carrera que te comentaba, que fue una prueba de 1500 metros planos en Cerritos College. Era una prueba de pista y demás, pero pues era una carrera internacional porque había muchos atletas de ahí a nivel colegial, pero de Estados Unidos, de Kenia, de... Súper buenos. Ajá, súper buenos. Sí, algunos que así como nosotros íbamos de México, pues también a lo mejor algunos colombianos iban de Colombia también para participar, o de algunos países de Centroamérica. Normalmente se da que en la temporada de abril y mayo hay competencias por allá por Estados Unidos en las que muchos mexicanos y latinos van a buscar marcas y pues obviamente allá hay muchos atletas incluso mexicanos y de otras nacionalidades becados y se hace un fogueo muy, muy interesante en competencias de pista. Qué padre. Primer maratón internacional, híjole, no sé. Se me hace que va a ser el maratón de Houston. El de Houston. Si mal no recuerdo, sí. Se me hace que fue el maratón de Houston, corrí 2 horas 28. Luego ya el que considero que como que di un brinco importante en ese maratón fue el de Chicago 2019, que corrió una marca de 2:16. Bastante bueno. Y de todos los que, bueno, hasta has aventado varios pues fuera de México, ¿no? ¿Cuál es el que más te ha gustado? A lo mejor por resultados o que te has sentido más cómodo. Yo creo que el que más me ha gustado está entre Boston y Berlín. Berlín. Son dos. Berlín por lo plano,
porque es un maratón totalmente plano, se corre muy, muy rápido. El clima me tocó increíble y las porras están también porras en el maratón Lala, muy cercano al tema de Boston. Okay. En Boston también hay muchísimas porras, pero como que Boston y Lala son los que más porras, más porras tienen, sí. Bueno, y de todos los, o sea, ¿cuántos majors llevas o majors llevas de los maratones? Llevo ya 2 veces Boston, llevo Chicago, Nueva York y Berlín. Nada más me falta Londres y Tokio. Sydney. Y Sydney. ¿Cuál te gustaría? Pues todos, me imagino, pero ¿cuál crees tú próximo si es que piensas hacer alguno de esos? Bueno, ahorita por el patrocinio que tengo, yo creo que el más viable es el de Londres. El de Londres. Sí, esa es una historia que no siempre he contado. En realidad yo al inicio de mi carrera deportiva, yo no lo hago con el afán de hacerme entrenador como tal. De repente yo desconozco muchas cosas, ¿no? Y mi entrenador de repente me manda un mensaje y me dice, oye, mañana vas a hacer 10 cuestas de 40 segundos o 15 cuestas de 40 segundos. Y yo le digo, ok. Pero me genera una duda. ¿Por qué cuestas? Entonces, yo me iba a un café internet de por ahí por mi casa y le ponía ahí de que beneficios de las cuestas en la rutina de corredores, ¿no? Entonces, me ponía a consultar qué beneficios tenían y pues ya me daba cuenta que te mejoran de cierta manera la postura al hacer que tu pisada sea como que más en forma. Okay. Tienen una respuesta anaeróbica favorable cuando son repeticiones cortas. Empiezo a conocer términos que ya se empiezan a utilizar acá en términos deportivos. Y de repente me dice, oye, pues vas a hacer un ritmo. Y digo, wow, ¿y qué es un ritmo? No, pues es un ritmo más o menos cercano a tu ritmo de carrera. Okay. Si, por ejemplo, corres ahorita 35 minutos, pues vas a hacer un ritmo cercano a 37 o 37 y medio. Ok. Pero al día siguiente voy al internet a checar los beneficios de un ritmo o de un tempo en los corredores. Entonces me empiezo como que a cultivar mucho de esta parte. Y después en el 2008 es cuando yo creo que ahí viene una parte importante en este tema, porque en el 2008 yo me voy a la ciudad de Toluca, bueno, a un pueblo cercano ahí a Toluca que se llama Santa María Rayón, y ahí entreno con el profesor Tadeusz Kepka. Tadeusz Kepka es un profesor polaco que vino aquí a México y estuvo entrenando a varios corredores, entre ellos Arturo Barrios, que tuvo la marca de 10,000 metros. ¿Pero te invitaron o tú...? Vi yo en una revista que estaban inaugurando una casa ya que tenía todos los recursos para poder hacer el deporte de alto rendimiento. Desconocía yo que cada fin de semana daban un curso. El profesor Tadeusz Kepka daba un curso ahí para entrenadores. A veces era teórico, a veces era práctico, pero yo me quedaba tanto a los dos. Cuando era teórico, pues ahí porque los demás atletas que vivían conmigo ahí en la casa se iban porque, bueno, algunos se iban porque algunos eran de Toluca, algunos eran de México y aprovechaban ese fin de semana para ver a sus familiares. Okay. Yo al ser de acá de Torreón pues no me podía venir, entonces yo me quedaba y aprovechaba el curso, aprovechaba para hacer las prácticas. De repente el profesor me jalaba con un balón medicinal y me decía, ahora vas a hacer este ejercicio para que los entrenadores vean cómo se hace y lo vas a hacer así, y me corregía la postura y demás. Y ahí aprendí bastante. Fue prácticamente un año que estuve ahí, en donde cada fin de semana daban cursos, hacían test de carrera, hacían algunas pruebas para corredores de medio fondo y fondo incluso. O sea, hacían pruebas de corredores de 800 metros, 1500, 5000 y 10,000 metros, incluso para la prueba de maratón. Me tocó ver un entrenamiento muy interesante de Procopio Franco. Okay. Antes de que viniera a ganar Lala. Lo ganó él por el año como 2010 más o menos. Y a mí me tocó ver un entrenamiento que hicieron como parte de un test que le estaban haciendo a él y a Mario Santillán, que fueron 2 atletas que vinieron a correr Lala, pero el que lo ganó fue Procopio Franco. Okay. Yo ahí aprendí bastante y luego después cuando regreso otra vez a vivir aquí a Torreón, ya viene un boom de carreras y en el cual pues se empieza... De moda, ¿verdad? Ajá. Me empiezan a buscar para asesorarlos. Específicamente me empezó a buscar la mamá de un niño que se llama Iván Rodríguez, que era un niño que hacía triatlón. Okay. Y estaba entrenando muy bien la natación y muy bien la bici, pero le faltaba el tema de la corrida. Y la mamá me dice que si lo puedo ayudar para el tema de la corrida. Lo empiezo a ayudar y le empecé a ir muy bien.
y me empieza a acercar a otros niños. Empiezo con algunos atletas juveniles y después se me empiezan a acercar ya atletas también libres, tanto de nivel competitivo como de nivel recreativo. Y después de ahí, a lo mejor tú no recuerdas, pero hubo un corredor cubano que entrenaba aquí en Torreón y en Gómez, y entrenaba en algunas escuelas. A él le dan trabajo en Estados Unidos y deja libre el Instituto Francés de La Laguna. Y yo desconocía eso, pero de repente me habla y me dice: Dani, me voy a ir de Torreón porque me están ofreciendo un trabajo en Estados Unidos y el Instituto Francés de La Laguna pues se va a quedar sin entrenador de atletismo. Pasé tu contacto porque considero que eres un chavo que está echando ganas y eres apto. Hay un equipo de trabajo que ya que ya dejé ahí. Hay varios niños que necesitan continuidad y pues espero que te animes a entrenarlos. No me quedes mal. Ajá. Y sí, días después me habló el coordinador para una entrevista y me quedé. Ahí en el francés. Ahí en el francés, sí. En el francés. Entonces ahí empezaste tus pininos. ¿Y de dónde surgió Bengalas? Bengalas surge ¿Y por qué? Ya empiezo a entrenar al niño que te digo, un atleta juvenil, Iván Rodríguez, y empiezo a entrenar a varios atletas juveniles. Entonces hago una junta con algunos del equipo, de los que estaban anteriormente, y les digo: voy a empezar con un equipo. No tenemos ahorita nombre, porque al principio obviamente no teníamos identidad, solamente participábamos en las carreras, pero ya hago una junta con algunos de ellos y determinamos que el nombre va a ser Bengalas en el 2014. Me gustaba a mí el tema de tener como que una mascota de identidad. Había muchos nombres que estaban como que en todas las ciudades había un nombre de esos comunes, sí, claro, de animales felinos rápidos. Y el tema de tigres, pues no quería ponerle tigre o tigres porque no me gustaba tanto. Pero como que relacionando un tigre de Bengala, dije, bueno, pues bengalas, le ponemos bengalas, utilizamos el tigre de Bengala y de ahí surge este Sí, idea. cabe mencionar que nunca había escuchado bengala. Sí, eso es un animal común, pero no lo usan mucho. Usan más tigre, jaguar, no sé, todo. Entonces, para ti, ese tipo o ese trabajo que haces con ellos, ¿podríamos decir que es tu vida o gran parte de tu vida, Dani? Sí, yo cuando... O sea, te vuelvo a comentar el tema del niño que me busca. Me doy cuenta que realmente tengo como que algo que hacer por el deporte, a pesar de que yo todavía lo estaba haciendo competitivamente, y a pesar de que mi fuerte como atleta competitivo todavía venía, en ese momento yo era un corredor de 2:30, o sea, ahorita que soy un corredor de 2:15, pues todavía tenía mucho que avanzar yo como corredor, pero me doy cuenta que hay una parte que también puedo explotar, y ahí es cuando empiezo a formar el equipo. Algunas ediciones corrimos el maratón sin tener un nombre representativo. Hasta el 2014 es cuando tenemos ya Bengalas, el nombre de Bengalas como tal, pero me doy cuenta que también me apasiona mucho eso, y qué padre que tu trabajo lo puedes hacer en algo que te apasiona también, ¿no? Sí, claro. Y en algo que también puede formar parte de ti. Ahorita que tenemos ya un club establecido, tenemos un gimnasio funcional, es un gimnasio que también yo lo utilizo para la mejora de mi técnica, para la mejora de mi fuerza y demás. Y eso es algo que a mí me ha gustado bastante hacer. Ya van prácticamente 15 ediciones del maratón que participamos. Y pues la verdad es que he estado muy contento con esta faceta en mi vida. ¿De tu vida? Pues la verdad es que es algo muy padre. He tenido triunfos muy importantes. Tengo, por ejemplo, el primer atleta juvenil en bajar de 4 horas. Lo entrené yo, Adán Núñez. Hizo 3 horas 58 segundos en un atleta juvenil. En su momento tuve el récord con Isabel Vélez, mi esposa, en 5,000 metros con 16 minutos con 44 segundos. Entonces eso representaba un récord lagunero en ese momento. Obviamente Isabel Vélez también ganó el maratón Lala entrenando conmigo.
son muchísimas satisfacciones. He llegado a tener más de 75 atletas que finalizaron el maratón. Hace 2 días fueron 12 a participar en el maratón de Monterrey, de Bengalas. Los 12 terminaron, 3 lo hicieron con RP y uno dio la marca para Boston. Entonces, yo llevo 23 maratones, los 23 los he corrido, los 23 los he terminado, los 23 los he corrido con buenas sensaciones. La mayoría, han sido prácticamente la mitad que he corrido parciales negativos, es decir, he sabido correrlo en la primera parte más lento que la segunda, que es como se corre técnicamente un maratón. Entonces eso, que se los lleve que se lo lleven mis atletas como enseñanza para que ellos también puedan terminar en buena forma, eso es algo agradable para mí. Bastante bueno, sí, o sea, pues, confían en ti. Sigo participando en maratones, la verdad es que me siento fuerte, me siento completo. Voy a participar en el maratón Lala en esta próxima edición. Como entrenador, pues sigo en lo mismo. De hecho, como te comenté, acabo de terminar la licenciatura. Tengo por ahí un proyecto con niños, ya entendiendo muchos conceptos que me dejó esta enseñanza de aprendizaje para poderlo implementar con ellos y poder trabajar de una manera más, no tan específica todavía, sino más como enseñanza. ¿Para qué? Para que dejarles a los niños a través del deporte una enseñanza que les puede ayudar a desarrollarse tanto académicamente como laboralmente, que ese es al final de cuentas el principio del deporte, ¿no? Y traigo por ahí un proyecto que voy a implementar estos próximos meses. El tema del equipo sigue, ahorita estamos inscritos al maratón más de 60 integrantes, y yo obviamente voy a participar. Ya me ha tocado participar con tantos inscritos, pero afortunadamente el acompañamiento que tengo durante todos estos meses, yo los veo 5 días a la semana a los atletas. Los veo lunes, martes, miércoles y jueves y domingo. Entonces el acompañamiento presencial que tengo con ellos es suficiente para que ellos tengan la confianza de llegar en maratón y que yo también esté formando parte de esa experiencia, ¿no? Podría ser necesario, hay algunas decisiones que no lo he hecho para poderlos estar acompañando. Pero te digo, yo prefiero que el acompañamiento sea en todos los entrenamientos. Tengo entrenamientos muy interesantes que te levantas a las 3, 4 de la mañana para hacer ese acompañamiento. El domingo tuvimos la distancia contra viento, el próximo mes, vamos a tener la distancia, ¿no? Paila Parras, Entonces, todo este tipo de distancias que representan mucho esfuerzo físico y mental incluso, ayudan mucho para que los atletas ya estén preparados el día de la competencia. O sea, lleguen bien preparados. Si hay alguien que no se siente bien preparado y te quiere tener ahí en cierto punto, es porque nada más son ligeros nervios que ya es un tema de que lo tienen que eliminar ellos, ¿no? Sí, que iniciando se tiene que quitar, ¿no? Pues qué padre que sean nervios, ¿no? Porque siempre he sabido que los nervios son parte del proceso. Dani, ya para ir terminando, después si me das oportunidad te vuelvo a invitar a platicar muchas cosas que quería, pero ahorita pues hay que resumir por tiempos. ¿Qué tan importante, ha sido para ti tu esposa, Dani? O sea, el apoyo que has tenido con ella, porque sabiendo que es corredora. Es parte fundamental de este proceso. Mis mejores marcas competitivas tanto de 10,000 metros, medio maratón y maratón, las he tenido con ella y ya han sido en eventos en los que ella ha estado presente. El tema de saber que hay una persona ahí que te está acompañando, que te está echando porras, y no nada más que te está acompañando al momento de la competencia, sino que te está acompañando previo a la competencia, ¿no? Que si se te está, como comentabas ahorita, los nervios son parte importante en esta etapa deportiva, pero a veces cuando pueden ser excesivos, sí te pueden restar un poco de energía. Entonces, el hecho de que haya ese apoyo ahí desde temprana hora previo a la competencia, pues es importante para sentir tú la confianza de hacer lo que ya entrenaste durante muchos meses, pero que necesitas algo ahí, un apoyo moral y esa motivación que se necesita para poder lograr un buen resultado. Muy bien, Dani. Pues bueno, ya para terminar, ¿qué le recomiendas a la banda que va a empezar a correr o que se va a aventar al maratón, Lala? A tu experiencia. Pues lo que les puedo recomendar es que disfruten la experiencia, que sean realmente
responsables en su entrenamiento. El maratón demanda una exigencia fuerte que si lo preparamos lo podemos ejecutar, pero si creemos que es algo que va a salir con poco entrenamiento, pues desafortunadamente no. O sea, el maratón sí hay que prepararlo, hay que hacer de 3 a 4 distancias superiores a 28 kilómetros para poder tener esa cercanía a la sensación que se va a tener en el maratón. Hay que prever bien la hidratación, los geles, todo lo que vas a consumir que te va a ayudar a no sentir esa pared, esa famosa pared o muro que le conocen en el maratón. Y obviamente que tengan un entrenamiento responsable, ¿no? Mucha gente se concentra en las distancias y el entrenamiento es importante, pero es la suma de kilómetros semanales lo que te va a hacer que puedas correr el maratón. No es, porque mucha gente se descuida todo el fin de semana, toda la semana, y el fin de semana quiere hacer la distancia y no, o sea, te digo, es la suma de kilometraje que hagas semanalmente lo que te va a dar la oportunidad de correr el maratón en buenas condiciones. Bueno, bandita, pues estuvo con nosotros Dani. Dani, saludo que quieras a alguien, no sé, pues esposa, hija. Pues a todo Bengalas, a todo el equipo de trabajo, a mi familia, a mi hija, a mi esposa. Se viene un 2026 bastante interesante en temas de rendimiento, en temas de proyectos que traemos por ahí, que te comentaba ahorita. Y pues mucho éxito para todas las personas, que pasen una feliz Navidad, unas felices fiestas, un feliz año y pues un entrenamiento responsable, ¿no? Porque hay que seguir acumulando kilómetros esta temporada, no hay que descuidarnos para arrancar enero con buena base. Ok. Bandita, pues fue todo por hoy. Aquí estuvo con nosotros Dani Ortiz, 3 veces ganador de Maratón Lala, un excelente persona. No había platicado con él, es una persona, híjole, o sea, platica con una facilidad, así como se ve que corre, así platica, y es un tipazo, banda, y muy humilde. Y vamos a darle, banda. Saluditos, cuídense mucho.